y estamos en comunicación con el señor Enrique Zuleta Puceiro, que es profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, ha sido profesor visitante en universidades de Europa, Estados Unidos y Canadá, preside la Fundación de Investigaciones Económicas y Sociales y es consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué tal, Enrique? Agustina Henrich lo saluda. ¿Cómo anda? Encantado, Agustina. ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? Muy bien. Enrique, ¿qué lectura hace de las PASO? ¿Cómo puede ser que los resultados hayan sido realmente tan diferentes de lo que se esperaba? Y sobre todo, me parece que es una pregunta para los bonaerenses, que me parece que llama mucho la atención, algo que ha sido bastante inesperado, más que el resultado de Macri, que es que pareciera que Vidal terminó arrastrando a Macri y no al revés. Bueno, en realidad, la totalidad de las encuestas, salvo una que yo sepa, todas marcaban el triunfo de la fórmula Fernández y Fernández. Iban algunas que daban 2 puntos, 3 puntos, y otras que le daban 10 puntos. 6, 7 puntos era la diferencia de las consultoras más serias, y eso se duplicó. Y eso se duplicó por el peso que usted ha tocado, Agustina, que es el peso tremendo de la provincia de Buenos Aires. La derrota bonaerense fue un factor que desplazó todas las cifras y que llevó ese 51% en números absolutos, porque si uno quita los votos que obtuvo Kicillof, es una derrota muy fuerte del gobierno de la provincia de Buenos Aires y arrastró, como viene indicado en la pregunta, a Macri. Es decir, Vidal, que parecía ser una fuerza inspiradora en un Cambiemos muy deteriorado por la discusión tremenda en todo el país sobre la política económica y el deterioro de los indicadores de desempeño de Macri, terminó operando en un sentido contrario como un peso muerto, y ese presidente que podría haber perdido por 6, 7 puntos en todo el país, la derrota bonaerense lo llevó a una situación prácticamente irremontable, porque si uno mira los datos sin contar los votos en blanco, impugnados, y los que no lograron el porcentaje de 1,5 para participar en la elección de octubre, perdón, no de octubre, no, en la primera vuelta, sí. Entonces usted tiene que realmente el triunfo de Fernández es de casi un 52%, 51%. Entonces, esas cifras tienen muchísimo que ver con Buenos Aires, donde las encuestas no habían incursionado mayormente. Había muy pocas encuestas de Buenos Aires, 3 o 4 nada más, porque Buenos Aires tiene una enorme dificultad para investigar. Buenos Aires no es una provincia, no es un país, es un continente, es como Brasil. Buenos Aires tiene diversidad de escenarios, de hábitats, diferencias económicas sociales importantísimas. Entonces, las encuestas únicas que podían acercarse al resultado son las encuestas de las campañas, porque son las que tienen más dinero. Nadie que no tuviera un financiamiento muy grande podía hacer encuestas a fondo. Y así todo creo que estuvieron bastante bien las orientaciones, aunque la diferencia final no marca. No hubo guerra de encuestas, uno que gana uno y gana otro. Todos le daban entre 3 puntos y 10 puntos ganando a Fernández, y ninguna, salvo una que creo que fue la que se usó en Wall Street el viernes anterior a la elección, que es la de Levi Yellati, salvo esa, todas eran unánimes. Pero hay otro tema, Agustina. En las encuestas, aparte del voto, hay, según las encuestas, muchísimos indicadores. Llega a haber 10, 15, evaluación de desempeño e imagen de la política económica, evaluación de los ministros, expectativas hacia el futuro, evaluación de la política de cambios. En todos esos, el gobierno perdía 70-30. Lo que asombraba o preocupaba era que en el voto esa diferencia tan negativa que tenía el gobierno no se reflejara. Es decir, que fuera una elección más pareja de lo que podrían haber indicado cualquiera de los otros indicadores. Esta es la clave para interpretar por qué las encuestas no estuvieron puntualmente pronosticando los resultados, pero sí pronosticando las tendencias. Uh-huh. Usted dijo hace 2 meses algo que claramente... muy bajo. Sí, ¿me escucha ahora? ¿Mejor? Sí. Usted dijo hace 2 meses algo que claramente el domingo fue comprobado, y es que la mayoría de la gente piensa que vivía mejor antes que ahora, y que aunque eso quizás no le sumaba votos a Fernández, Cambiemos no había logrado instalar en su mismísimo propio electorado en la idea, ¿no? Claro. Ese es uno de los indicadores, de muchísimos indicadores que
desfavorecían notablemente al gobierno. El gobierno no logró, el gobierno ha hecho muchas cosas buenas, muy buenas, regulares, malas y muy malas, pero de las buenas y muy buenas que tienen que ver con el campo de la infraestructura, el desarrollo territorial, incluso la propia justicia, porque frente al rechazo que producía la estrategia de los juicios, están los temas de modernización, introdujo la oralización de los juicios civiles, ganó Garabano el premio internacional de modernización de los juzgados civiles 15 días antes de las elecciones. Todo eso no estuvo en la campaña. Macri no supo, no quiso, no pudo poner ningún tema de propuesta y se detuvo más bien en una crítica a la herencia recibida y sobre el final desestimó toda la idea de propuesta, prohibió hablar de economía, no discutir de los temas importantes. Al final terminó abrazándose, sollozando con Vidal y aumentándole a los jubilados el viernes antes de las elecciones. Que eso no era la campaña de la microsegmentación, de la proximidad a los vecinos, de las propuestas transformadoras, de bienestar objetivo. Eso llevó a que el gobierno perdiera en lugares como Añelo, por ejemplo, donde un terrón de tierra vale como en Beverly Hills, o donde está el mayor producto bruto geográfico de América Latina, es Vaca Muerta. Allí en todas esas ciudades perdió muy fuerte, perdió en Neuquén, perdió en Mendoza, perdió en Santa Fe, por ejemplo, perdón, en Santa Fe por supuesto, pero en Corrientes, donde Gustavo Valdés había ganado por 60%, 2 meses antes la elección presidencial la perdió por 62% en contra. Entonces, algo no funcionó, que no era solo lo económico. Me parece que había una ola de rechazo muy grande, y no creo que eso sea el activo de Fernández. Fernández, lo que hubo es la unidad del peronismo, que es muy importante, y hubo una capacidad para neutralizar esa campaña tremenda, tan bien organizada, tan técnica que había organizado Marcos Peña. Una campaña dividida, provisoria, sin una propuesta presidencial, sin embargo pudo resistir muy bien la prueba de fuego que significaba esa extraordinaria capacidad de organización de las campañas que tenían Durán Barba y Peña. Todo eso terminó deshecho y realmente en retirada. Es muy interesante lo que ha ocurrido, muy interesante. Sí, Tal vez primaron razones de voto que no son solo económicas, que tienen que ver con valores, con un rechazo, un cierto cinismo a la hora de los mensajes electorales, y sobre todo una búsqueda de consensos que lo expresan sobre todo los gobernadores. Incluso la propia Vidal se vio arrastrada a una política que me da la impresión que no siente ni vive plenamente, que es esa política alambicada, hecha en función de las campañas, como podríamos decir, un poco acrílica, no sofisticada. Todos los gobernadores, piensen Cornejo, piensen Gerardo Morales, el propio Valdés, Vidal le pasó lo mismo. Está bien, es fácil verlo con el diario del lunes y sobre todo con la perspectiva de 4 años, pero me parece que quizás hubo un error de planteo desde el vamos. Cuando Cambiemos llegó al poder, digamos, la palabra Cambiemos significó mucho más que el nombre de un partido. Me parece que se interpretó realmente como un quiebre, como un cambio radical, y digo radical eligiendo muy bien la palabra, como una era nueva. Eso fue lo que se sintió, lo que nos hicieron sentir. Es la maldición del regeneracionismo, es decir, la idea de la regeneración, que está muy en la política argentina, que el que viene a inaugurar una nueva era. La tierra es plana, no es redonda, no da vuelta sobre sí mismo. Y se leen mal los datos, porque Macri había perdido la primera vuelta, había perdido las PASO, había perdido la primera vuelta, había ganado el Balotaje por 3 puntos, 2 puntos y pico. Bueno, si medían los votos de Massa y de Scioli, eso era casi el 60%. ¿No es cierto? Ahora, sí, leyó eso como si hubiera sido una especie de triunfo para siempre. Lo peor fue en el 2017, porque la diferencia fue aún más exigua. Fue raspando, digamos, y la verdad que eso se convirtió en una especie de ¿cómo podríamos decir?, de redefinición de todos los tiempos, y optó por la reelección.
que la reelección no estaba en la cabeza de la gente, ni de nadie, porque en realidad los mercados no invirtieron, definitivamente no vinieron, no habrían venido al principio esperando a ver qué pasaba, cuando fue la estrategia de traducir los votos del 2017, no en reformas estructurales profundas, arriesgadas, poniendo, vamos a decir, los costos políticos que había que poner, sino más bien en un proceso de reelección. Allí yo creo que se dio vuelta todo. Y me parece que eso llevó a la crispación final del proceso de financiamiento del desarrollo a través del endeudamiento y lo que todos conocemos. Esa historia no es que sea fácil verla el día después, se vio desde el momento, está en todas las encuestas mes a mes el rechazo creciente de la política económica que me parece que no fue visto por los estrategas que preferían enfatizar de una manera voluntarista los aspectos positivos de un mensaje de cambio, pero había mucho voluntarismo. No se vio que el mandato de la sociedad no era para inaugurar una nueva era ni un nuevo liderazgo transformador, sino que era para hacer muchas cosas que había que hacer muy duras, que alguien las tenía que asumir y pagar los costos políticos que eso suponía. Reformas que tenían que ver con superar el estado increíble de más de un 40% de la población en negro. La crisis del empleo tiene un reflejo inmediato en la pobreza y la marginalidad social. Todas esas cuestiones se fueron soslayando, se fueron pateando hacia adelante. En un próximo mandato veremos. Por ahora lo que trata es de contener la protesta social. Eso es un cinismo político que esta vez la gente lo rechazó. Enrique, podemos intuir bastante claro por qué la clase media le dio, o gran parte de la clase media le dio la espalda a Macri, pero llamó también mucho la atención el tema del campo, porque el campo estuvo íntimamente enemistado con Cristina, y sin embargo se volcó en gran mayoría a la fórmula de los Fernández. Bueno, pero le estoy hablando de Vaca Muerta. Fíjense que sí, ese vuelco se produjo en lugares como Vaca Muerta, donde realmente la transformación económica, las posibilidades de futuro son extraordinarias, el pleno empleo. Son lugares que fueron absolutamente beneficiados, subsidiados, protegidos, promovidos. Creo que en general lo que demuestra es que la economía no es todo en el voto. Tiene muchísimo que ver la capacidad para mostrar un sentido de orientación, saber a dónde se va, la claridad y la consecuencia, la consistencia en lo que se piensa y lo que se hace. Todas esas cosas el gobierno no acertó a enhebrarlo, no quedó un poco mareado por las alturas, y la oposición, sin hacer absolutamente nada, lo único que hizo fue unir al peronismo, cosa difícil, pero ese es el mérito político de Alberto Fernández, que fue realmente el arquitecto de eso y ayudó a que Cristina, que por sí misma jamás pudiera haberlo hecho, lo hiciera. Cuajó primero en 11 victorias electorales desde febrero hasta ahora, y después se fue consolidando en los grandes distritos. Por supuesto Macri contó con Schiaretti, pero hasta cierto punto, jugó a dos aguas, y me parece además hubieron grandes elecciones, sobre todo en Santa Fe, del peronismo, y de Mendoza, donde si bien perdió la elección Paso, dejó sentadas las bases con una excelente candidata, que esta vez ganó las elecciones para Fernández y Fernández, y tiene ahora el mes que viene la elección de gobernador. Entonces todos esos detalles, creo que fue más eficiente la respuesta, un tanto desordenada si uno la mira desde afuera, pero vamos a decir realista, que impulsó Fernández, y Cristina, que jamás pudiera haber hecho esa hazaña, digamos, pudo con un presidente moderado y un peronismo unido y unos gobernadores acompañando y unos intendentes menos divididos en la provincia de Buenos Aires, enhebrar esa victoria, que es muy importante. Pero insisto, lo más importante es que la política no son solo torneos electorales ni campañas, la política es gestión, y en ese tema de la gestión es donde el gobierno actual tuvo sus mayores deficiencias, ¿no es cierto? Hubo una falta, me parece a mí, de equilibrio en el manejo del tema federal, porque si bien las provincias se beneficiaron por fallos de la Corte, por
pactos y acuerdos que forzó a firmar al gobierno nacional, no hizo de eso una teoría importante a favor del federalismo, lo consideró como bandazos, idas y venidas, ventajas, inconvenientes, negociaciones de última hora, no tuvo la fuerza de proponer un modelo integrador del nuevo federalismo que hubiera... Fíjese este caso de Buenos Aires, por ejemplo. Buenos Aires tiene pendiente una reforma no solo institucional, porque se lo manda la Constitución del 94, sino que tiene que ver con la realidad. Buenos Aires es la única provincia, junto con Santa Fe y con Mendoza, que no tiene autonomía municipal. En el mundo el federalismo se basa en la autonomía municipal, es un resorte fundamental, le devuelve una vida y una capacidad de desarrollo a las regiones y a los gobiernos subnacionales, a las ciudades, promueve redes de ciudades. Bueno, mantener a Buenos Aires sin autonomía municipal, Vidal podría haberlo hecho perfectamente, y Macri también. Y no se avanzó en eso. Cornejo tampoco lo ha hecho en la provincia de Mendoza, aunque la Corte ha ido generando una autonomía casi, diríamos, de facto, pero la verdad es que eso le puede costar la provincia. El tema de la autonomía municipal es central, y Buenos Aires eso lo dejó pasar, esperando sin duda lo mejor que Buenos Aires ha terminado siendo la única provincia endeudada, la única que no alcanzó el superávit operativo de las 24 provincias. ¿Y le parece que hay cierta nostalgia por Néstor Kirchner reflejada en Alberto Fernández? Bueno, es natural, ¿no? Néstor Kirchner murió, la mejor época de la vida de Alberto Fernández fue sin lugar a dudas esos 2 años y pico que estuvo con Néstor Kirchner, y bueno, es seguramente entendible desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista político, claro, le tocó una época donde se puso en marcha los superávit gemelos y el país creció casi más de 7 puntos, logró salir adelante en muchísimos aspectos, aunque no logró poner en marcha los aspectos institucionales. Alberto seguramente debe estar muy satisfecho con la transversalidad, que fue una fórmula interesante, produjo muchísima gente que hoy está enfrente, estuvo en el gobierno, estuvo en el gobierno de Labaña, Martín Redrado, Martín Lustó, Prat Gay, González Fraga, el vicecanciller del gobierno de Kirchner y Alberto Fernández, el vicecanciller era Pechi Quiroga, que es el actual intendente de Neuquén. Entonces esa transversalidad llevó a 7 gobernadores radicales a hacer un acuerdo y a la fórmula Kirchner-Cobos. Él es un transversalista, y me parece que esa fue una época donde funcionó a pleno, le fue bien al país esos 3 años. Después la política giró hacia las antípodas, diría yo, que es la segunda etapa del kirchnerismo, que por muchos motivos no pudo continuar eso, ni estuvo tampoco muy interesado en continuarlo. Tal cual. Lo llevo un poco a los mercados, que es lo que nos atañe últimamente, sí, por lo menos desde el domingo. En el mundo de hoy parece muy difícil construir desarrollo a partir del endeudamiento, porque las cosas cambian rapidísimo, creo que más rápido que nunca, y Argentina además siempre está en una situación muy frágil en la que suele ser víctima o suele sufrir las consecuencias de crisis en otros países. La pregunta es, ¿qué otras alternativas podría haber elegido Macri quizás para evitar financiar el déficit fiscal con deuda externa? Bueno, poner en marcha la economía, que produjera y que generara empleo. En las condiciones actuales es imposible que un argentino le dé trabajo a otro argentino. Los costos de dar trabajo y de poner en marcha los impuestos al trabajo, el costo de la litigiosidad, el conflicto adentro de las empresas hace que no haya empleo. Me parece que una reforma a fondo de la cuestión de las relaciones laborales, sin afectar los derechos de los trabajadores, probablemente sin afectar siquiera, sin cambiar una coma de la ley de contrato de trabajo, simplemente poniendo en marcha reformas administrativas, judiciales sobre todo, esto hubiera creado una gran confianza en las pymes y las hubiera puesto en marcha. Así, parte mínima, un 1% de la energía institucional que se puso en desaforar a debido se hubiera puesto en marcha para terminar con las normas de las leyes de honorarios que generan el negocio del litigio, bueno, se hubiera animado a muchísimas pymes a crear trabajo. Si se hubiera hecho un fuerte intento, no por subsidiar a las empresas privatizadas, y se hubiera
mínima parte del subsidio puesto en el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, seguramente hubiéramos tenido un escenario de activación económica que hubiera suplido holgadamente. En los años de Macri, los argentinos metieron en el colchón 62.000 millones de dólares, colchones que están en Suiza o ahí en San Nicolás, no importa. Hoy los argentinos tienen, según los datos del Banco Central, en el mes actual 32.000 millones en plazos fijos, en dólares. ¿Se da cuenta? O sea, es realmente un país que decide masivamente jugar a proteger sus divisas y el fruto de su trabajo, no volcarlo a la producción y buscar deudas que financien los déficits. ¿Dónde estaría el dinero para eso? No, piensen los 62.000 millones de dólares que se fueron del país en estos años. Allí está la clave, es decir, invertir el sentido del desarrollo, dar confianza a los argentinos, crearles condiciones a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores, a los mini empresarios, para trabajar. Un sistema pensado para la especulación financiera, donde los inversores son los fondos especulativos, pues los inversores no son los fondos especulativos, los inversores son los que vienen a inversiones de largo plazo. Un inversor no es el fondo, qué sé yo, BlackRock. Un inversor es la General Electric o las empresas que realmente están en condiciones de poner dinero de aquí a 25 años que les interesa. Esa confusión en lo que son los inversores, me parece, es lo que produjo el retraimiento de los verdaderos inversores, lo que les interesa el país por la infraestructura, el desarrollo, la energía, las comunicaciones, los tendidos eléctricos, los oleoductos, los gasoductos, los aeropuertos, los puertos. De eso no vino nada de inversión. La inversión vino a la bolsa, a los títulos, a los bonos y a las ganancias extraordinarias que produjeron esos instrumentos en el mercado especulativo de Buenos Aires. Todo eso financiado después con la protección del Fondo Monetario Internacional, que produce un prestamista de última instancia que alienta toda esa aventura. Si ese prestamista no existiera, nadie se animaría a comprar títulos a ganar el 60%. Todo el mundo sabe que un título del 60% es absolutamente volátil y la única razón por la que la gente compra eso es porque tiene el Fondo Monetario que lo protege. Uh-huh. La última, Enrique, ¿le parece que hay alguna posibilidad de que se cambien las perspectivas, de que se achique considerablemente la diferencia de octubre, o las cartas ya están dadas? No, pueden reducirse. Requeriría un gobierno con mucha autocrítica, mucha capacidad para poner en marcha todo lo que tiene, para reconciliarse con el radicalismo, porque faltó el radicalismo, sin lugar a dudas. Todas esas provincias donde se perdió 20 días después de haber ganado es porque el votante independiente y votante radical no acompañó. Y eso no es una cuestión de promesas, es una cuestión de decir, bueno, nosotros vamos a revisar todo esto, es posible que perdamos, pero mientras tanto vamos a gobernar, vamos a buscar diputados, senadores, vamos a buscar hacer las cosas que no hicimos, vamos a empeñar ahora los costos sociales y políticos que no quisimos correr, vamos a poner todo nuestro capital en hacer esas reformas en estos 3 meses, muchas de las que no hicimos, especulando con que íbamos a hacer gobierno y a lo mejor las hacemos en un próximo gobierno. Yo creo que si el presidente se pusiera realmente a gobernar y saliera absolutamente de la campaña, tendría muchas más posibilidades, porque el castigo fue ciertamente desmedido. Tal cual, la verdad es que sí. Nos sorprendió a todos. Muchísimas gracias, Enrique, de verdad, por su tiempo. Un placer. Agustina. Hablamos con el señor Enrique Zuleta Puseiro, que es profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, profesor visitante de universidades de Europa, Estados Unidos y Canadá, y preside la Fundación de Investigaciones Económicas y Sociales. Y nos hablaba principalmente de que en realidad todos nos sorprendemos, pero porque la diferencia fue más grande de lo que se esperaba, pero que en sí las encuestas les daban unos 6-7 puntos de más a los Fernández, y que pasaron varias cosas, que eso se duplicó, según él, principalmente por la derrota bonaerense, porque sin duda Vidal sufrió un batacazo en su propia provincia, y hablaba de algo que me parece que es sobre todo más interesante, y es de que la provincia de Buenos Aires es una provincia muy difícil de encuestar, porque es muy compleja, porque es muy difícil llegar a ciertos lugares de la provincia, sobre todo de la parte del conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si siempre Buenos Aires fue como
la pepita de oro del país, imagínense, cuando ni siquiera se puede sondear qué es lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, evidentemente esto es así porque la gran sorpresa, digamos, de la elección fue Vidal, y bueno, era un poco lo que le preguntaba, ¿no? De cómo se dieron vuelta las cosas, y María Eugenia parecía que era la cara visible y lo potable en ser incluso hasta postulada como presidenta, a prácticamente arrastrar a Macri a esto que bueno, que todos vimos, ¿no? Que no quiere decir que no se pueda revertir, pero bueno, los resultados son los que son. Y me parece también importante resaltar algo que hemos hablado con Baltasar varias veces acá en Fuera de Serie, y es el hecho de que leemos mal las encuestas, que interpretamos la mitad de las cosas, quizás interpretamos lo que queremos, qué sé yo, nos quedamos por ahí con los números macro y muchas veces nos olvidamos de detalles más pequeños que hacen quizás a la diferencia final, y quizás también eso fue lo que pasó en las PASO, ¿no? Que esas cositas, como decía Zuleta Puseiro, el voto se compone por muchas otras cosas, no solo por la economía. Y las decisiones de votos exceden a veces el bolsillo de los argentinos, y en el resto de los aspectos, bien lo decía Enrique recién, le daban un 30 contra un 70 al gobierno nacional, ¿no? Entonces, ¿estábamos viendo eso? No lo estábamos viendo. Evidentemente parece que ni nosotros, los periodistas, ni el pueblo, ni el propio gobierno, que se vio muy impactado por los resultados, porque él hablaba de las cosas buenas que se hicieron, muy buenas, y estamos todos de acuerdo en que se hicieron cosas muy buenas en esta gestión, pero que no estaban en campaña, no estaban en la campaña de esas cosas. Y es un poco también lo que le planteábamos a José Luis Espert, bueno, con todas las idas y vueltas que tuvo su precandidatura a presidente, y le decíamos, José Luis, lo que estamos viendo, se lo decíamos a él porque es quizás el con el que tuvimos más relación y más acceso, pero en realidad era para decírselo a todos. No hay propuestas, solo críticas de un lado hacia otro. Hablamos de una herencia, hablamos de lo que podría haber sido, pero no estamos proponiendo nada hacia adelante, y Argentina, como muchas veces repetimos, está presa del cortoplacismo. Nos cuesta muchísimo planificar hacia el futuro por un montón de cuestiones, estamos de acuerdo, pero nos sigue costando pensar una Argentina, de la Argentina del 2020, la Argentina del 2030, perdón, del 2020. Y eso, decía Zuleta, le funcionó a la oposición, que con una campaña bastante desorganizada terminó uniendo, sí, al peronismo, lo terminó más o menos fusionando en un espacio, pero lo que hizo fue neutralizar lo que hizo Cambiemos casi sin querer queriendo, digamos. Pero bueno, como siempre en nuestro país parece que no está todo dicho, y más que nada porque aún le quedan muchísimas cosas por decir, sobre todo al gobierno nacional. Me parece que se espera que se digan casi tantas cosas como las que no se comunicaron correctamente en estos 4 años, y que desde el periodismo siempre dijimos. Así que vamos a tener que esperar, qué sé yo, a ver si Macri logra salirse de la campaña, logra gobernar, y quizás hasta dar vuelta a estos resultados que como siempre decimos, la Argentina es tan impredecible que quien te dice quizás también nos vuelva a sorprender en octubre.